vamos a seguir de donde quedamos entonces, que era en la parte de objetos, en la parte del DOM, ¿no? El DOM, que tenemos, bueno, todos los nodos, ¿se acuerdan? Los métodos para trabajar sobre los nodos. Y, a ver, sin querer abrir la página. Y bueno, uy, Dios, ahí estamos. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo poder elegir los nodos sobre los que vamos a trabajar? Que teníamos para tener un arreglo de objetos, todos que tengan un tag, ¿no? Un párrafo, una P, un H1, lo que sea, los devuelve en orden, por nombre, todos los que tengan el mismo nombre, y también por ID, pero que actualmente se prefieren estos métodos, que son el query selector y el query selector all. El query selector devuelve el primer elemento que coincida con un selector, ¿no? Si es un ID, en teoría hay uno solo, ¿no? Y en el query selector tenemos que poner para indicar que es un ID, igual que en CSS, con numeral, y si es una clase, con el punto. Y query selector all devuelve todos los elementos en una lista de nodos que coincidan con el selector CSS que hayamos puesto. ¿Sí? Bien, hasta acá habíamos llegado el otro día, entonces vamos a ver después cómo recorro yo. Yo puedo recorrer, por ejemplo, si tengo un objeto, puedo recorrer todos sus nodos hijos, todos los objetos que son hijos de ese en el DOM, y esos objetos van a tener propiedades como el nodo padre, ¿no? El tag que tienen, tipo de nodos, si es un tipo 1 es un elemento, ¿no? El valor para los nodos, y el objeto raíz, ¿no? El child node 0 es el HTML completo. Pero a partir de ahí yo puedo recorrer todo también de esa manera sin necesidad de hacer un query select. No es normal igual recorrer de esa manera. ¿Sí? Lo más común es lo que les conté, o sea, o el get element by ID y solamente pongo el ID, o el query selector y numeral el ID. Eso sería la forma más exacta de referirse a un objeto sin errar. Y bueno, y después lo que nosotros vamos a hacer con esos objetos, una vez que los obtuvimos, es, o sea, que los referenciamos y los guardamos en una variable o en una constante, ¿no? Lo que vamos a poder hacer es modificarle el contenido. O sea, ¿por qué lo podemos poner en una constante? Porque en realidad el objeto, una vez que lo obtenemos, no lo vamos a modificar al objeto entero, sino que vamos a modificar propiedades de ese objeto o le vamos a aplicar algún método, ¿no? Entonces, para modificar el contenido, podemos hacer directamente el document write que les decía, que es mostrar en las primeras clases, pero bueno, que es un método desaconsejado para trabajar de manera profesional, porque esto escribe directamente en el documento. Y si no, como ya vimos en varios ejemplos, se puede modificar el contenido de ese objeto completamente, ¿no? Entonces, para modificar, modificamos el inner HTML. También lo podemos acceder. Si queremos leer lo que tiene el objeto adentro, podemos leer que tiene ahora la propiedad inner HTML. ¿Sí? En particular, inner HTML lo van a ver en casi todos los ejemplos, creo yo, de W3 Schools, pero es una opción. Modificar esto es una opción que tiene una vulnerabilidad. Si al usuario le permitimos cargar, por ejemplo, en un formulario, y después metemos eso que cargó el usuario a mano en el inner HTML, se puede se puede atacar, digamos, a la página, ¿sí? Porque esto modifica el HTML de la página completa. Entonces, ahí, en principio, es un método un poco más vulnerable que los otros que hay, que son text context o inner text, que como no inyecta HTML, no se puede cambiar, ¿sí? Además es más rápido porque cuando modificamos directamente el text content es solo el texto, o sea, no las etiquetas HTML, no podemos cambiar eso adentro de un objeto, ¿sí? Entonces, si queremos modificar el HTML, insisto, más allá de que W3 School casi siempre usa inner HTML, lo recomendable es modificar el text content. Así no podemos agregar a mano etiquetas, HTML, ni nada de contenido en HTML, porque solamente estamos cambiando el contenido de texto.
Si queremos agregar otro nodo, bueno, hay otras maneras que ya lo vamos a ver. Bien. Y también, obviamente, podemos modificar cualquiera de los atributos en ese elemento. Podemos modificar, no sé, si es una imagen y tenemos un source, ¿no? O un link y tenemos un href, bueno, todo eso lo podemos también modificar. Y también podemos modificar el estilo. O sea, todo lo que nosotros escribimos en el HTML, todo lo podemos modificar una vez que lo tenemos al objeto referenciado, podemos ir y cambiarle lo que queremos. Si, por ejemplo, acá en W3 Schools también hay varios ejemplos, ¿no? De cómo podemos, ¿ven? Acá también usar getElementById y cómo cambiarle el estilo. Fíjense que no es directamente ni el inner HTML ni en text context, sino que ponemos style y la propiedad que queremos modificar. Bien. ¿Ven? Acá cambia el color, el font family y el font size. Esto en realidad es muy simple, ¿no? Este ejemplo es muy básico y espérenme un segundito que me tocan timbre que venían a buscar una cosa así. Disculpen la interrupción. Bien, entonces, como les decía, se pueden cambiar los estilos. Creo que estaba viendo eso, ¿no? Y fíjense el detalle acá, ¿no? Que cuando es color, como es una sola palabra, no hay problema. Pero bueno, para los otros hay que convertir a camel case, ¿sí? Font family, font size, para que podemos cambiar la propiedad, no con un guión en el medio. Como les decía, sí, obviamente esto, para este ejemplo es más fácil poner acá en styles directamente a mano. Pero bueno, ustedes imagínense que esto lo pueden hacer dinámico, ¿no? Y hacer que cuando alguien haga clic, cambie algo en el objeto que hacemos clic. Más que nada es para ese tipo de cosas. O cuando alguien rellene un campo en el formulario, se le cambie al costado, ¿no? La descripción del formulario del campo que ya está completa. Es para hacer ese tipo de cosas y no, obviamente, para dar formato como está haciendo acá solamente. ¿Sí? Bueno, acá tienen, ven todos los ejemplos. ¿Ven? Bueno, con un ejemplo con más sentido que es este, ¿no? Que es al hacer clic en un botón, entonces en el elemento de ID1, que es este de acá, le cambia el color a rojo. Entonces, ven, acá está cuando hago clic, le asigna ese estilo que no lo tenía asignado. Ahí, bueno, si siguen haciendo todo el curso que está acá de JavaScript, les va a ir mostrando más cosas que se pueden hacer. La idea es que esto más avanzado ya lo puedan ver ustedes en detalle, pero se pueden cambiar absolutamente todas las propiedades de los objetos. Como les decía, bueno, también este tema de cuál es la diferencia si cuando yo cambio, que típicamente en los ejemplos de ahí de W3 School dice cambia el inner HTML. Bueno, cuando yo lo cambio, cuando yo lo accedo, digamos, al inner HTML, me devuelve todo el contenido tal cual del elemento. Incluye todo, el espaciado, las etiquetas HTML internas. Yo tengo un párrafo, por ejemplo, y lo accedo con un párrafo con un ID y lo accedo con getElementById, y el párrafo adentro tiene un span. Bueno, eso viene en el inner HTML. Viene el span, viene la etiqueta span, viene todo. ¿Está? Entonces, esa es una opción de acceder o de modificar. Puedo modificar incluyendo etiquetas a mano. Si no, tenemos inner text,
que devuelve solo el contenido textual del elemento y de todos los hijos del elemento, o sea, todo lo que tenga adentro, pero saca lo que es texto oculto por el CSS, los espaciados, las etiquetas, sale más como quedaría formateado como se ve en el navegador, junto con sus etiquetas, y no incluye, por ejemplo, elementos que sean script o style, ¿no? Si le ponemos eso adentro, eso no va a salir. ¿Sí? Y por último, tenemos el caso del text content, y en el caso del text content, devuelve el contenido de texto del elemento y todos los hijos, todos los descendientes que tenga el elemento, con el espaciado y el texto oculto por CSS, pero sin las etiquetas HTML, ¿no? Entonces, si no necesito yo acceder o modificar esa parte, conviene, como les decía, usar text content, que es el más rápido y además es más seguro que el otro. No nos pueden inyectar código. Bien. Entonces, como vieron ahí en ese ejemplo, una vez que tenemos el objeto, podemos reaccionar a los eventos. Podemos reaccionar a eventos en el documento o a eventos que haga el usuario. Y podemos añadir también múltiples reacciones. Así como las podíamos poner a mano en el momento que nosotros hacíamos el script, podemos ponerlas o sacarlas usando JavaScript. O sea, los eventos son, como ya esto ya lo vimos, ¿no? Cuando, por ejemplo, podemos detectar que entra el mouse, que sale el mouse, que hacemos clic, todo eso lo podemos ir haciendo. Bueno, ahí ya hice todo y se terminó. Pero esos son los eventos, no el on-click, que tampoco es esta la forma recomendada de ponerlo, pero bueno, es con add event listener, pero en principio estos son eventos puestos en línea, ¿sí? Entonces esta es una de las formas de hacerlo. Dice, ven, acá si hago clic en este texto, me va a cambiar lo que dice click on this text, ¿no? Me lo va a cambiar por ups, ¿no? Hago clic ahí, ven, y cambia. Entonces, un evento puesto en línea dentro de este H2. Pero, bueno, en principio, la forma recomendada es añadirlo usando JavaScript. De esa forma yo divido todo lo que es la parte de código de la parte del HTML, ¿no? Entonces, normalmente lo que vamos a hacer es esto. Dentro de JavaScript vamos a hacer un add event listener y le vamos a añadir ahí algo que esté escuchando el clic y que ejecute una función. Y también le podemos sacar, ¿sí? Los event listeners con el método opuesto, que es remove event listener. Entonces ese es el elemento que lo podemos obtener con el getElementById, por ejemplo, y le añadimos lo que está escuchando, evento, función, y bueno, y después está el tema de la captura. Este normalmente se deja vacío, pero es verdadero o falso. Y de eso va a depender de cómo hace la captura, si de adentro, afuera, afuera, adentro. Bueno, es medio complicado. Normalmente ustedes déjenlo vacío. Entonces acá ven, acá no está en línea con, la acción no está en línea con el elemento está acá, es un botón que tiene un ID, MyButton. Entonces después lo que hace es obtener ese elemento y le añade un event listener que cuando se haga clic ejecute la función esta que está acá, que hace un alert de lo bueno, ¿no? Va a salir acá una alerta cuando se haga clic. Entonces, esta sería la forma recomendada de hacerlo. Y si le queremos, si ya viene con un evento y lo queremos sacar, con remove, lo podemos sacar. Eso, por ejemplo, podemos hacer una vez que ya no es válido el botón o lo que sea, le podemos quitar el event. Eso dependerá de la lógica de lo que estemos programando. Bueno, y también acá tienen muchos más ejemplos y más opciones. Como acá está esto que les decía de cómo usar la captura, ¿no? Que es un booleano, que si se propaga hacia adentro o hacia afuera, bueno, acá
tiene que verlo, o sea, si yo hago clic en el padre de este que dice click me, funciona, también. ¿Ven? Pero acá es diferente si este hace primero el de este, después el de afuera, y este se hace de adentro hacia afuera. No se nota mucho porque ustedes no ven dónde hago el clic yo, pero tiene que ver con eso, ¿sí? Si hago clic acá, va bajando hacia todos los hijos, o si hago clic adentro y va subiendo hacia todos los padres. Normalmente eso se deja vacío, es para cosas muy, muy específicas, lo de usar el true o el false al final. Lo típico es eso, es poner el evento que queremos capturar y la función que queremos que se ejecute cuando ocurra ese evento. Y muchas veces también, cuando hacemos algo así muy, muy simple y con código en línea, que insisto que no es la forma recomendada, pero que se puede usar y se usa, queremos que cuando hagamos clic sobre algo, se modifique una propiedad, por ejemplo, directa de ese elemento o el contenido de ese elemento, directamente le podemos usar la variable this, que se refiere al propio objeto sobre el cual estamos ejecutando el código, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos, por ejemplo, un párrafo y queremos que cuando pase el mouse sobre el párrafo no se cambie el color de borde a gris, y que cuando salga se vuelva plateado, bueno, hacemos así directamente this, o sea, en este elemento, el estilo, el color de borde, gris. Y cuando sale el mouse, el color de borde lo volvemos plateado. Entonces, es simplemente eso, es para usar, cuando estamos poniendo código en línea y demás, bueno, podemos referirnos al propio objeto como this, ¿no? This en inglés significa esto o esto. Bueno, acá está, si estuviéramos haciendo un objeto que no es el caso este, esto es como usar, digamos, el this en JavaScript, pero normalmente lo vamos a usar nosotros para esto que les comentaba, que es para poner en línea, ven, como en este caso, acá le pasamos el objeto como parámetro a la función. This. Eso se los cuento, no lo deberían usar, pues ya les digo, no es lo recomendado poner en línea y poner así, pero sí que se puede usar y se usa bastante, y se lo pueden encontrar si ven ejemplos y eso, como para que ustedes sepan a qué se refiere. Bien, y después tenemos para cada tipo de elemento, o cada tipo de elemento va a tener adentro contenido, o si estamos trabajando con variables, por ejemplo, podemos tener un string, el inner HTML o el text content pueden ser strings, o lo que nos respondan a nosotros en un formulario pueden ser strings, o típicamente van a ser strings. Entonces, ahí vamos a poder también, JavaScript nos da propiedades de esos objetos strings y métodos que están ya prehechos, ¿sí? Que ya vienen, para trabajar con esos strings, por ejemplo. ¿Sí? Acá yo les puse un resumen. Obviamente hay muchísimos más y los pueden ver en W3SQ, pero sepan que ustedes no tienen que hacer un for y buscar, no, esto ya está todo preparado, o sea, no se pongan a redactar de vuelta, por ejemplo, un programa en JavaScript que recorra toda una cadena y pase las minúsculas a mayúsculas, ¿no? Porque eso directamente ya existe un método que se llama toUpperCase y cambia a mayúscula. También lo pueden hacer en CSS poniéndole la propiedad para que lo muestre como mayúscula, pero si ustedes quieren cambiar, por ejemplo, alguien está ahí presionando un formulario y quieren cambiar que todo el nombre que está poniendo pase a mayúscula o mayúsculas con minúsculas, bueno, hay un método que cambia, ¿no? O todos a mayúscula, todo a minúscula, o el formato de la primera mayúscula y el resto minúscula. Pueden también reemplazar
cadenas dentro del string, buscar dentro del string donde hay cierto texto. Por ejemplo, si quisieran encontrar dónde está la arroba para un email. Bueno, pueden sacar, ¿no? Por ejemplo, a partir de la arroba. ¿Sí? Esto yo le digo donde más o menos se puede usar más este tipo de métodos. A lo que me refiero es a que no se pongan a romperse la cabeza, busquen que ya están hechas esas cosas. Si ya están hechos, ya hay un montón de métodos en JavaScript para trabajar con string. Y también la propiedad por ahí, la más interesante, es la de length, que nos da la longitud, también, porque muchas veces cuando estamos rellenando formularios y demás, vamos a querer ver ciertas cosas como la longitud y demás. A ver, tenemos en HTML5 también forma de controlar que un input sea requerido con una longitud mínima, pero también en JavaScript podemos trabajar. Bueno, y también a una cadena, a un string, podemos indicar cada uno de los caracteres como si fuese un arreglo, no un array, con el nombre de la cadena y el índice. Comenzando en 0. Bueno, para los arreglos, para los arrays también hay un montón de métodos. También tenemos la propiedad de longitud. Esto ya se lo comenté, ¿no? Se pueden acceder por ubicación, se pueden definir de varias maneras, con let a nuevo arreglo o directamente el arreglo entre corchetes con los elementos de entre corchetes. Y tenemos un montón de métodos. Recuerdan el for each que les comenté en su momento, que nos va a ir recorriendo el arreglo uno a uno, por ejemplo, para armar una lista con un arreglo que tenga yo de datos. Mapear, que crea un nuevo arreglo con los resultados, ¿sí? De aplicar una función a cada elemento. O map, y yo pongo acá la función y el elemento y le va a ir aplicando a cada uno de los elementos de esa función. Por ejemplo, si quiero multiplicar un arreglo de números y lo quiero multiplicar a todos por 2, puedo hacer una función que los vaya multiplicando por 2 y me da el arreglo con todos los elementos duplicados. Tiene para ordenar, para filtrar, bueno, hay un montón para encontrar el primer elemento. También hay un montón y son mucho más rápidos que programar nosotros ese método a mano. ¿Sí? Por ejemplo, también hay para encontrar el máximo, el mínimo. ¿Sí? Todos esos traten siempre de usar los métodos que ya están predefinidos. También hay un objeto más para matemática. Y ahí tenemos, bueno, además de las operaciones básicas que ya hablamos la otra vez, ¿no? Multiplicación, división, módulo, suma, resta. Tenemos también varios métodos, bueno, el número pi, por ejemplo, alguna otra constante hay, y métodos que nos pueden dar números aleatorios, calcular potencias, raíz cuadrada, redondear, además de los parseInt y parsefloat y todos los que vimos en su momento. Tiene todas estas constantes, ¿no? El creo que se le debe ver bastante, lo agrando, pero no cambiamos. No, acá están las constantes, ¿sí? Logaritmo natural de 2, de 10, raíz cuadrada de un mes. Pi, y bueno, y acá tienen, ¿no? Redondear al entero más cercano, hacia arriba, hacia abajo, truncar. Acá están todos los ejemplos, ¿sí? Las potencias, raíz cuadrada, el, el módulo, digamos, ¿sí? El valor absoluto, seno, coseno, o sea, todas las operaciones matemáticas ustedes las tienen ya predefinidas, no se rompan la cabeza multiplicando 5 veces un número, si lo quieren elevar a la quinta, usen por. Y bueno, y después también los objetos div-span, y bueno, y los que tengan, que sean de bloque o de línea, también van a poder acceder ustedes a todos esos objetos y a todas sus propiedades. Entonces, podemos normalmente a línea HTML, text content, como ya les comenté, y a los estilos,
eso todo se puede modificar, ¿sí? Con el getElementById, o también podemos acceder, por ejemplo, a todo el body y cambiarle el color de fondo. Todo se puede acceder y todo se puede modificar, ya sean objetos como el div, que es un objeto de bloque, un elemento de bloque, ¿sí? O el span, que es un elemento de div. También. Típicamente lo vamos a acceder así. Como les decía, si necesitamos añadir, por ejemplo, un span adentro, bueno, se pueden también crear con Document Create Element. Esto obviamente lo crea, todavía no lo puso en ningún lugar, bueno, pues tendremos que a esto rellenarle el inner HTML o el inner content, el inner text y demás, el text content para que además tenga un contenido y demás. Pero podemos ir construyendo nosotros dinámicamente la página a medida que vamos, por ejemplo, obteniendo datos de alguien que escriba algo por pantalla. Como hay algún trabajo de laboratorio que les pedí. Bueno, acá está la propiedad de inner HTML, bien explicada, así cómo obtenerla, cómo cambiarla. Y acá tienen las otras dos que son inner text y text content, que las miramos a continuación. Acá están las diferencias también explicadas, de qué es lo que devuelve cada uno. Cómo pueden concatenar más cosas adentro de un mismo inner HTML, de un elemento, ¿no? El inner HTML lo pueden concatenar, repetido sería este caso, porque eso otra vez el mismo. Le pueden concatenar cualquier cosa. Le pueden cambiar si es un link, el href. Acá también explicadas las diferencias. Y hay un ejemplo. El inner HTML viene así, con los espacios y con las etiquetas que tenga dentro. El inner text no viene el span ni nada, viene solamente el texto interno. Y el text content, bueno, si vienen los espacios, no vienen las etiquetas. Acá tienen los tres ejemplos y bueno, después también tienen bien explicado cada uno de. Lo que les decía es que en el caso del inner HTML, como pueden meter esto, como se puede meter esto, modificarlo, bueno, si alguien nos pasara algún tipo de código malicioso y nosotros lo incorporamos y modificamos el inner HTML en nuestra página, se podría hacer algo que afecte a la página o al sitio. Entonces, por eso como recomendación, usar text content. Bien. Para el laboratorio en particular, yo les pedí que vayan armando la tabla a medida que los usuarios van rellenando sus datos. Bueno, para eso también existe el objeto tabla, ¿no? Table en inglés, y lo podemos usar también para manipular la tabla con sus filas, que nos devuelve un array con todos los elementos de todas las filas, perdón, con el inner HTML o text content que podemos modificar. Y tenemos métodos también para insertar filas o borrar filas, o podemos directamente crear toda la tabla primero con sus IDs a cada uno de del contenido de los TDs, digamos, y después modificarlo con lo que el usuario va a cargar. Entonces, si no, lo podemos armar de cero con el insert row y demás, ¿no? Entonces van a tener una tabla ya definida en algún lugar, o la pueden crear de cero. Y después, dentro de la tabla también se puede crear el t-head, se puede crear todo a mano y así
hacemos una tabla dinámica dependiendo de la cantidad de datos que tenemos disponibles. Si no, insisto, podemos hacer una tabla fija y después modificar el contenido de cada una de las cosas que hay adentro. Si quieren acá tienen los ejemplos, por ejemplo, como insertar una fila nueva, o tienen una tabla que ya tengan o que hayan creado, ¿sí? Le insertan la fila 0, y a cada fila le van insertando cada celda, y después a cada celda el dato que les está dando el usuario por el formulario. Acá tienen un ejemplo, ¿sí? de cómo se arma eso. Acá, obviamente que esta no es dinámica, sino que ya la cargó toda y después la inserta una nueva fila por encima, ¿sí? O sea, la tabla está así, que es esta que ya está cargada, y al hacer clic en el botón, lo que va a hacer es acceder a la tabla, insertar una fila al principio, y le va a poner nueva celda 1 a la que va sobre la izquierda, y a la que va a la derecha, nueva celda 2. Aparecen acá arriba las dos. Así ustedes pueden ir armando su tablita desde el formulario del laboratorio que les decía, o ponen la tabla completa, le ponen a cada una de las cosas un ID y después lo acceden y lo verifican. Tienen las dos formas, es válida. Y para tener, si no, toda la libertad posible de dibujar lo que quieran en el HTML o en la página, existe un objeto que ya en su momento se los mencioné, que se llama Canvas, y que este es el que se usa para hacer jueguitos con gráficos, por ejemplo. Y en este ya pueden hacer cualquier tipo de gráfico adentro del objeto. Yo les comenté que es parecido a un SVG, ¿no? Es una etiqueta que es de HTML, que es Canvas. Entonces le ponen un tamaño y un ID, y después con JavaScript lo acceden, como está acá, y comienzan, por ejemplo, a dibujar adentro del Canvas. Y pueden dibujar directamente con texto, o si no, con líneas. Acá dice un rectángulo de 20, 20, de 150, 100. Y bueno, nada, esto es más que nada, pues ya les digo, para hacer un jueguito o algo, bueno, obviamente que hay algo más complejo que esto. Este es el Canvas y después adentro está haciendo un rectángulo que inicia acá en el 2020 y termina en el 150, 100. Como esto hay un montón de otras. Y obviamente que esto se puede hacer dinámico, lo pueden hacer ustedes con la forma que quieran, que cuando alguien haga clic se modifique. No vamos a llegar a esa complejidad en las cosas que les voy a pedir de los laboratorios y demás. Ahora, si ustedes lo quieren usar, pues una de las opciones, por ejemplo, es poner un jueguito del ahorcado, que lo pueden hacer con texto solamente, o si quieren, pueden usar un Canvas y dibujarlo ahí adentro. Pero bueno, ahí, recomendación, si es la primera vez que lo hacen, usen una inteligencia artificial que les ayude con eso, o búsquense un juego que ya esté más o menos armado y modifíquenlo, porque si no, es mucho trabajo ponerse a hacer todo el dibujo. ¿Sí? A ver, si tienen ganas y tiempo, háganlo, pero es un montón de trabajo. ¿Sí? Bueno, y la otra parte del laboratorio tiene que ver con cómo acceder a los objetos de los formularios, o sea, al objeto formulario en sí y a cada uno de los inputs que vamos a tener adentro. Entonces, una vez que tenemos identificado el formulario, tenemos los inputs, por ejemplo, de text, y cualquier input, en realidad, number y demás, tienen su propiedad, valor, que si no le dimos un valor por defecto y el usuario no lo completó, bueno, va a estar como no definido, pero una vez que el usuario lo completa, ¿sí? Lo vamos a poder acceder. También tenemos un tamaño que es una propiedad que es el tamaño del valor, de lo que se haya puesto ahí en el input text. Y métodos, por ejemplo, para
posicionar el cursor, para desposicionar, digamos, el foco de ese campo. Esto lo podemos usar nosotros, por ejemplo, para ayudar a alguien que está navegando y le faltó rellenarlo. Bueno, podemos posicionar usando JavaScript el cursor en ese campo para que sepa que lo tiene que completar. Podemos seleccionar el contenido completo también y copiar al clipboard si quisiéramos. Y acá están todos los ejemplos. Bueno, está lo que es el objeto en sí de input text, que nosotros le tenemos que poner un ID, por ejemplo, para accederlo fácilmente con myText, como está acá en el ejemplo, ¿ven? Acá lo accedemos y accedemos a la propiedad valor, que va a ser lo que se escriba acá adentro, y después lo va a escribir acá abajo en este párrafo que está vacío. Ahora ven que está vacío, no dice nada. Entonces, si yo acá escribo algo, cuando haga clic en el botón, va a ir a este input, que acabo de escribir esto, va a obtener el valor y se lo va a colocar acá dentro en este párrafo que, como les digo, está vacío, no se ve acá abajo. Entonces yo aprieto clic, ven, y obtuvo el valor de este elemento y ya está. Y lo muestro acá abajo. Entonces yo acá podría poner un segundo campo y después podría con el botón concatenar las dos cosas. ¿Sí? O, acá, por ejemplo, saludar, ¿no? Con hola. Entonces ahí, otra vez acá, entonces acá, si yo le pido el nombre, por ejemplo, ¿sí? Me pone hola Ramírez. Entonces así puedo yo ir completando. Acá sería el caso que lo que tienen que hacer ustedes es a medida que el usuario va rellenando nombre, apellido y demás, se vaya rellenando la tabla de forma automática. Para eso, entonces, no es en un on-click, sino que es en un evento que tiene que ir directo en el input con el on-blur, ¿no? Cuando deselecciona, digamos, quiere decir que ya lo completó, lanzo yo la actualización de la tabla para que se incluya el valor del objeto. Eso igual, en la práctica, lo van a ver más detallado, cómo hacer el laboratorio. Bien. Entonces, bueno, y con los métodos yo puedo hacer, ¿no? Que se elija, que se haga foco. Entonces ahí ven, ahí se hace foco en un elemento en particular. Bueno, en particular es más interesante cuando se hace con un campo de input. Acá está. Hoy es el día que me vienen a tocar timbre. Sí, esperen un segundito. Perdón. Espero que sea la última persona, porque también mi hijo me dijo que iba a venir, bueno, y no tiene llave. Bien, entonces en este caso no es el que es más así. Yo en Get Focus, ¿no? Hago el foco lo puedo hacer obviamente haciendo clic encima, pero si hago clic acá, también hace foco y Lose Focus, ven, ahí lo pierdo. Esto, en este ejemplo, no tiene mucho uso, pero piensen ustedes como algo que, no sé, están rellenando algo y quieren que la persona rellene un campo en particular, bueno, ahora rellena este, y le llevan directamente el foco a ese campo. Entonces, eso sería un ejemplo de aplicación para este método. Bueno, el resto lo pueden mirar ustedes, no voy a detenerme en todo, si no, no termino.
También podemos hacer cosas parecidas con el objeto textArea, ¿no? Cambiándole a este como es otro tipo de objeto, no es exactamente como el input text, además del valor, ¿no? Tenemos también el tamaño, las filas, las columnas, y métodos similares para obtener el foco y sacarle y demás. Y para todos los objetos de un formulario tenemos cosas parecidas, obviamente, como no todos son iguales en el momento de en las propiedades que pueden tener y demás, comportamiento, obviamente que no son los métodos y las propiedades iguales, pero, por ejemplo, para el checkbox podemos configurar o ver si está, o sea, seleccionarlo o ver si está seleccionado o no, con una propiedad que es check, que es verdadero o falso. Y también tenemos el foco y el blur. También, y acá les dejo yo el enlace para que ustedes puedan ver lo que se puede hacer. Sí, pero en principio este es para input type check. No tiene un valor de texto adentro, sino que solamente puede estar seleccionado o no. Entonces, ahí lo pueden hacer. Y ven que también se le puede hacer el autofocus, el check, todo se le puede, todas esas propiedades se pueden modificar usando JavaScript. En realidad, este es un append child, o sea que crea un elemento input, le pone el tipo checkbox y se lo agrega a donde está, ¿no? Entonces, ven ahí va a ir agregando eso. Como no le agrega texto, no hace más que agregar estos checkbox. No es muy útil esto. Pero también al checkbox también lo pueden acceder y pueden ver si está elegido o no está elegido y pueden llevar el foco o quitarle el foco. Con radio, exactamente lo mismo. Y con select, además del check, también tienen, por ejemplo, en una colección les devuelve las opciones, que sería un arreglo, con todas las opciones del select. ¿Se acuerdan del select que lo vimos para formularios? La longitud, que les va a decir la cantidad de opciones, el índice del arreglo del objeto de la opción que está seleccionada dentro del objeto, y también tienen la opción de focus, blur y demás. O sea, para todo lo que es formularios, para todos los objetos, los campos que pueden tener un formulario, tenemos objetos específicos con propiedades y métodos específicos. Todas las propiedades que tiene y las cosas que se pueden ver y hacer. Y por último, con el tema de formularios, ¿por qué me detuve en esto? Bueno, primero porque tienen el laboratorio que tienen que hacer un par de cositas bastante simples, más que nada es acceder al valor. También porque en las evaluaciones yo les suelo pedir que hagan, por ejemplo, un formulario con 2 números, que lo sumen, lo resten, al apretar un botón o al dejar de seleccionar, o con 2 textos y los concatenen, o como dice ahí recién, ¿no? De poner hola mundo, hola y el nombre. Cosas muy simples, pero bueno, como para que ustedes demuestren que saben acceder a un objeto con el getElement by ID y modificar el contenido de otro, por ejemplo, mostrando una suma y ese tipo de cosas. Pero también se los muestro esto porque originalmente se usaba muchísimo para la validación de los formularios, todo lo que es JavaScript. Hoy en día, si bien HTML5 nos da un montón de facilidades, ¿sí? Con el tema de require para que el campo no quede vacío, ¿no? Podemos poner el tipo bien específico, los patrones de los que queremos que ponga, ¿no? Con pattern para verificar que el contenido sea correcto, la longitud máxima, mínima, para los números mínimos, números máximos. Con JavaScript podemos todavía hacer validaciones más complejas. ¿Tá? Entonces, ¿cuál sería el orden para validar formularios? Hoy en día, primero usen todo lo que les permite HTML5. ¿Sí? O sea, que si el campo es requerido, pónganle require. Si piden un email, pero que tiene que ser .com.ar, por ejemplo, pueden ir ustedes al patrón para poner un pattern para que termine en comar, o si es un número de teléfono,
pueden también poner un pattern para que sea un número de teléfono válido para Argentina, por ejemplo. Si piden una edad, fíjense, con mínimo y máximo, que solo sea un número y que no sea ni negativo ni más de 120. O sea, no creo que nadie con más de 120 años ponga datos. Ese tipo de cosas. Ponen una fecha, usen date. Pero bueno, siempre, una vez que llenaron todo eso, o sea, que usaron todas las posibilidades de JavaScript, perdón, de JavaScript, de HTML5, y quieren hacer algo más raro, ¿no? Como combinar cosas de un campo con otro, o verificar que coincida con algo de otro lugar, bueno, entonces ahí ya pueden usar JavaScript. Ahí ya tendrían que usar JavaScript, ¿no? Para hacer algo más complejo, una validación de formularios más complejos. Y de todas formas, ahí yo les pongo en negrita, esto, siempre este formulario después se lo van a mandar ustedes al servidor para que haga algo. Acá estamos viendo solamente lo que es el frontend, ¿no? Lo que mostramos al usuario, lo que podemos ejecutar adentro del navegador. Pero estos datos típicamente ustedes se los van a mandar a un servidor. Del lado del servidor, más allá de que ustedes hayan validado con HTML5 y JavaScript, tienen que volver a validar, ¿sí? O por lo menos filtrar lo que les llega. ¿Por qué? Más que nada porque en realidad cualquiera puede omitir toda esa validación del lado cliente, ¿sí? Se puede omitir en el navegador, en configuración del navegador o usando algún software que permita hacer eso, y yo podría atacar al servidor, ¿no? Si pienso que me va a aceptar cualquier tipo de datos porque no vuelve a validar el servidor. Entonces, en el servidor también hay que verificar que lo que llega es válido, ¿sí? Pero siempre es mejor validar antes en el navegador. ¿Por qué? Porque, bueno, hasta que el usuario no tenga todo válido, en principio no se va a mandar y me ahorro un montón de carga de servidor. Si me están atacando, bueno, ahí ya no tengo forma de evitar eso. Y bueno, si quieren ver también, esto es más historia antigua que lo que hay ahora, pero bueno, ¿no? Acá hay un montón de ejemplos de JavaScript de validación de formularios, como se hacía antiguamente y como se pueden seguir haciendo con el onSubmit, ¿no? Cuando se va a enviar, que se valide antes el formulario. Y aparte, acá si el return o sea, si lo que devuelve la función de validación no es positivo, entonces no se envía, no es verdadero, digamos, no se envía. Insisto, estos ejemplos que pone acá son ejemplos que hoy en día se hacen con HTML5, ¿sí? No piensen, no, acá dice, bueno, el campo debe ser rellenado, esto es porque está mirando que el valor no esté vacío. Hoy en día con poner require, ya está. O validar datos numéricos y eso obviamente que no se hace ya con JavaScript, pero insisto, de quien hace validaciones más complejas, con varios campos numéricos, sumarlos y verificar que uno sea mayor que el otro, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahí sí, ahí ya tienen que ir a una validación con JavaScript. Si no, usen siempre todo lo que es HTML5, que es más liviano y más rápido. Bien. Acá quedaríamos con esta parte ya terminada. No sé si se quedó claro esto, ¿tienen alguna duda? ¿Están ahí? ¿Se fueron? Bueno, si quedó claro, bueno, Esteban sale. Bueno, si quedó claro, entonces hacemos una pausa de 5 minutos y terminamos con la última parte específica de JavaScript y así ya terminamos el día de hoy. Paramos 5 minutos.
Bueno, vamos a arrancar entonces con la última parte ya de JavaScript y después vamos a ver lo que es específicamente Vue. Vamos a ver una introducción a Vue, ¿sí? Estamos todos, bueno, se fue Esteban, somos cada vez más. No, ahora se ha conectado alguna gente más. Bueno, algo exacto. Esteban se quedó conectado. Bien, entonces, vamos a arrancar con esta parte que es ya la última, y que es la parte de errores, y después un popurrí de cosas así como para dar cierre antes de seguir con Vue, que sería la clase que viene, ¿sí? Entonces, bueno, dentro de JavaScript, cuando ustedes están trabajando, y esto ya también en los laboratorios, en las prácticas, traten de verlo lo más que puedan, ustedes pueden gestionar los errores. Los errores no solamente de programación de ustedes, sino de cosas que hace el usuario o errores en general. Entonces, por ejemplo, que no puedan acceder a algo. Entonces, los errores de usuarios, así como podemos validar todos los formularios, lo que vimos recién, JavaScript tiene métodos para verificar o ver que la verificación que hizo HTML5 se haya completado o no, ¿no? Entonces, yo puedo bloquear ciertas funcionalidades de la página, por ejemplo, hasta que se cumpla con el require de un campo input de HTML, ¿no? Entonces, eso, yo puedo ver la validación de HTML5. ¿Y eso cómo lo veo? Bueno, simple. O sea, tenemos, así como tenemos la propiedad del valor, también tenemos la propiedad de check validity, o incluso le podemos poner un mensaje diferente. ¿Se acuerdan que aparece un mensaje si yo me pongo la arroba? Bueno, en mi navegador, como está en inglés, aparece el mensaje por defecto en inglés. Bueno, yo puedo cambiar tanto el mensaje ese como ver si es válido o no es válido, ¿no? Entonces acá ven, cambia el validation message, lo cambia, no lo cambia, acá simplemente está mirando si se ejecutó o no. Acá dice ingrese un número y haga clic en OK, y ven el mensaje, lo capturó y en lugar de sacarlo por acá, lo puso acá abajo. Y en caso de que yo ponga un valor mayor a 100, lo cambia acá por input OK, ¿sí? Si no, pone el mensaje de validación. Luego se puede modificar y se puede ver también todo lo que ven, la validez, y por ejemplo si se pasó de rango y demás. Entonces JavaScript nos da esa capacidad, más allá de hacer la validación con HTML5, de saber en qué estado está esa validación, y lo podemos mostrar también de maneras diferentes a solo lo que muestra por defecto el navegador. Eso es para lo que sería errores de ingreso de usuario, ¿sí? En un formulario. Pero también podemos gestionar errores dentro de mi código, ya sea del código en sí, que podemos ver que tenga errores o no, o incluso si estamos tratando de acceder a un archivo o a una base de datos, lo que sea, bueno, o a una API, podemos intentar accederla, y si tenemos un error lo gestionamos. Si no, le va a salir un error al usuario, que es típicamente lo que no se quiere hacer, ¿no? Entonces, cuando escribimos el código con gestión de errores, no es algo que yo les voy a pedir, pero sepan que para algo profesional lo deberían poner. ¿Sí? Hay todas estas partes o todos estos comandos que nos permiten hacer distintas pruebas en el código. Entonces tenemos primero todo el código que sea el try, que nos permite intentar, digamos, sería la traducción, ¿no? Un bloque de código, y después del try yo puedo poner un catch, que es en el caso de que haya un error, va a ir a ese bloque de código y va a hacer algo. Puedo generar yo un error a mano, por ejemplo, para ver cómo lo gestiona el código que escribí con throw.
Y también tengo otra opción, que es otro bloque de código, ¿no? Que sería finally, que es un bloque de código que se va a ejecutar después de que se haya hecho el código del try y del catch, independientemente de si hubo error o no hubo error. No, no se desesperen, no es tan difícil de entenderlo. Yo acá les dejo el ejemplo que tienen directamente acá explicando de W3 Schools, ¿no? Se pone así, try un bloque de código entre llaves, siempre los bloques de código van entre llaves, y después catch con el error que obtuvimos, que se lo podemos pasar, y entre llaves el código que va a gestionar ese error. Esto es muy típico cuando queremos descargar un archivo o algo, normalmente lo vamos a hacer, acceder a una API. ¿Qué pasa si la API no contesta, si ese archivo no lo podemos descargar? Entonces, normalmente vamos a tener estos dos bloques, intentamos acceder a la API y si no contesta la API, ¿qué mostramos? Y también, después de hacer el try y el catch, tenemos también esta opción de finally que se va a ejecutar siempre, no importa lo que pasó, lo que haya pasado con el try. Y el throw es simplemente para enviar errores a mano. ¿Sí? Entonces acá tienen estos ejemplos, ya son un poquito más largos, donde ven, intenta, ¿sí?, hacer todo este código de acá, y en el caso de que este código tenga un error, muestra que dio ese error. ¿Sí? Acá lo podemos mirar. Vamos a mandar. No, dice, por favor, ingrese un número entre 5 y 10. Le pongo 2. Y me dice, input is too low. Ven que dicen, input is más el error que sea que vino de antes. ¿No? Si x es menor que 5, throw, acá generó el error, too low. Entonces, input is más el too low. Creo que, no sé qué le pasa a mi mouse, pero creo que este se está quedando sin batería. Cuando doy estas clases que uso mucho el mouse, se termina. Ahí está. Bien. Bueno, si yo hubiese puesto entre 5 y 10, un 6, y no muestra ningún error, ¿no? Porque el catch no toma ningún error, no hay ningún throw para un valor que esté entre 5 y 10. Y si yo pongo 111, me dice que es demasiado alto. Entonces, este es un ejemplo bien simple. Ya les digo, esto es más normal verlo para acceder a APIs y demás. Es algo que en principio no vamos a usar nosotros, pero para que sepan que esto se puede usar. Y también les dejo este ejemplo que está en GitHub, que es un ejemplo que armé lo armé el año pasado, que es una calculadora simple que suma dos números, pero que hace una validación de entrada. ¿Ven? Está, como yo le suelo pedir para los ejercicios, con su index, sus styles y su script separado. Y simplemente suma dos números. ¿Sí? No tiene mayor ciencia. Es para que ustedes vean algo muy básico. Y si van al script, ven que intenta pasar a float. Y si no es un número o algo, ¿no? Manda un error directamente. Por favor, ingrese números válidos. Y después acá está el catch que recibe el error y lo muestra. También es muy básico el script. Bueno, los estilos también son bastante básicos. Y el index HTML es eso, ¿no? Simplemente son dos campos de formulario, con el número 1 y el número 2. Y el script, fíjense que como está todo sin
los scripts en línea, o sea, sin los eventos capturados en línea, todo está acá con añadiéndole los listeners a cada uno de los campos. Acá están. Acá están los listeners para los inputs. Nada. Es muy simple para que ustedes vean un ejemplo de cómo podrían resolver eso. Una calculadora que solamente suma dos valores, pero bueno, con toda la gestión de errores y con todas las posibilidades de errores que pueden surgir, más allá de que yo le haya puesto tipo número y demás a los datos, pueden todavía surgir algunos errores y los pueden gestionar ustedes. Bien. Y el otro tema de la gestión de errores, obviamente, ustedes con JavaScript tienen cómo mandar hacia la consola ciertos datos. Esto es para el momento de programación. Después, típicamente, se sacan los console logs. Y también pueden usar el debugger, que ya les hice un videito específico para eso, y que, bueno, en la práctica, de todas formas, si no lo consultan, acá está explicado también en W3 School. Como las distintas formas de cómo usar los debuggers, ¿no? Con el console log y con los breakpoints. Y el keyword que se llama debugger, que también llama al debugger. Cómo usarlo en Chrome, en Firefox. Igual ya, insisto, les hice en su momento el videito para eso. Bien. Entonces, eso sería con respecto a gestionar los errores. Y como recomendación, porque es más fácil después para ustedes entender el código que hicieron y gestionar los distintos errores que puedan tener en ese código, encontrarlos y demás, hay ciertas recomendaciones al momento de escribir su código. La primera y principal, y no es solo para JavaScript, sino que para todos los lenguajes, usen los nombres de variables y de funciones que tengan cierta lógica. Si no hagan como yo, que le pongo Pepe a todo, sino que pongan los índices, típicamente se usa I, la variable I, con la letra I, ¿sí? Si va a ser un índice. Aparte, justo en inglés coincide que es index, así que ya está, ¿no? Y las variables típicamente se escriben con minúscula o con camel case, sí, que es la primera palabra con minúscula, la segunda inicia con mayúscula, obviamente todos seguidos, si no serían dos palabras. Digamos. Y obviamente que no le pueden poner acentos ni nada a las variables, pero tienen que ser descriptivas. Y en el caso de las funciones es similar, ¿no? O sea, empiezan con minúscula y se suele usar camel case. Lo otro también funciona, pero traten siempre de seguir el estándar que se usa en el lenguaje. En Python, por ejemplo, se usa otra notación, que es la de guión bajo, para separar las palabras. En JavaScript es así. La recomendación es esta. Las sangrías también, cuando están haciendo el código, usen, si no, si usan Visual Studio, no tienen la opción de que Visual Studio le da el formato automático. Igual ustedes pueden decir cómo dar las sangrías, pero traten de no usar para las sangrías los tabs, porque los tabs no siempre funcionan igual en todos los editores para ver bien el código. Entonces, típicamente las sangrías se dan con doble espacio, ¿no? 2 veces un espacio, o 3 espacios, es más raro, pero si usen siempre la misma convención. Y traten de evitar usar los tabs. Como les pongo ahí, usen la herramienta automática que ya trae Visual Studio para acomodarles el código siempre antes de entregarlo y, bueno, cada tanto también para poder leerlo ustedes mejor. Más recomendaciones, todas estas cosas ya más o menos se las estoy diciendo, pero terminen las líneas con punto y coma, más allá de que no sea obligatorio. Nombren todos los archivos con minúsculas y sin espacios. A ver, hoy en día la mayoría de los servidores web soportan minúsculas, mayúsculas, espacios, algunos hasta acentos, pero traten de evitar ese tipo de cosas, porque pueden dar error. También puede dar error en el propio navegador cuando intenta descargarse un archivo con espacios o con acentos que no lo refiera correctamente.
O sea, no me pongan un index HTML todo con mayúsculas o index espacio 1.html. Traten de evitar ese tipo de cosas. Funciona, el 99% de veces funciona, pero lo que funciona en el Visual Studio y Windows, por ahí no anda en Linux o en un servidor que ustedes compren para alojar la página, ¿no? Entonces, traten de evitar eso y pongan siempre nombres de archivo con minúsculas, bien concretos, ¿sí? O index.html o ejercicio 1, ¿no? Cuando entregan .html, y el estilo, pónganle estilo.css o estilos o style en inglés, pero no pongan cosas raras que no tienen mucho sentido. ¿Sí? Siempre prefieran el uso de variables locales, ya se los dije, ¿no? Con const y let, no con var, en el ámbito más acotado posible, o sea, si las van a necesitar adentro de una función, solo adentro de la función. Y antes de usar el más, siempre verifiquen lo que están sumando, si es una suma, ¿no? Si es una concatenación no pasa nada, pero si es una suma, traten, verifiquen lo que están sumando, ¿no? Con el parse in y demás. Tengan en cuenta que JavaScript tiene un montón de palabras reservadas, no llamen, no usen esas palabras reservadas para nombrar una variable o una función, son un montón. No las vimos todas, pero yo creo que esto se ve tan grande. Ahí. Todas estas son palabras reservadas, es larguísimo. Pero bueno, más o menos las conocen porque son keywords o comandos que pueden usar, ¿sí? Pero bueno, tengan en cuenta que no se pueden usar para nombrar variables. Estas estaban reservadas antes, ya no, pero tengan cuidado porque pueden llegar a dar errores en algunos. Bueno, acá están. Sí. ¿Qué más? Bueno, y como último comentario así del popurrí las versiones de JavaScript son un montón. Recuerden que no se puede llamar JavaScript por cuestiones de copyright, pero todo el mundo le dice JavaScript. Y el estándar se llama ECMAScript, que es desde el 97, es un estándar. Se fueron llamando con números hasta la versión 6, y a partir del 2015 se llaman con el año. O sea, la versión actual de JavaScript es el ECMAScript, o sea, el estándar JavaScript es ECMAScript 2025, que si se hubiese seguido con los números sería el 16. Y se publicó en junio de este año. O sea, continuamente se está modificando. O sea, olvídense de estar al tanto de todo lo que hay. Y además también hay que tener cuidado porque por ahí hay cosas que se añadieron en el último y que si no tienen el navegador actualizado, no necesariamente va a funcionar, ¿no? Pero bueno, si tienen el Chrome actualizado, sí, no necesito. Acá también tiene un enlace con todas las versiones, no voy a detenerme. Bueno, entonces hasta acá esto que quería comentarles así de popurrí. Y bueno, y por último, esto creo que les va a venir bien para los últimos laboratorios, hay un tema que es el almacenamiento. O sea, todo lo que hicimos nosotros hasta ahora, ustedes apretan F5, o sea, para recargar la página, ¿no? O el rulito del navegador, y se borra, porque eso, como estamos viendo solo el frontend, eso no queda, los campos que ustedes completan y demás, eso no queda en ningún lado, ¿sí? Está en la página mientras yo la estoy viendo. Pero si yo recargo la página, está otra vez vacía. Entonces, este ejemplo, por ejemplo, que les decía de sumar, la suma esa no queda en ningún lado, la hace en el momento, si yo vuelvo a cargar la página, todos esos datos se perdieron. Y yo tengo una forma de guardar eso sin necesidad de acceder a un servidor, que sería lo lógico, ¿sí? Si yo soy un usuario y quiero hacer una transferencia, me gustaría que el banco se acuerde de esa transferencia, no que quede en mi máquina solamente. Pero también tengo formas yo de guardar en mi máquina, ¿sí? Y no con las cookies, que es otra cosa, ¿sí?
sino que puedo almacenar de manera local en el navegador. Puedo almacenar datos y recuperarlos. Y esos datos quedan ahí. Incluso si se cierra el navegador y se vuelve a abrir, esos datos quedan, ¿tá?, en el navegador. Obviamente que yo los puedo borrar y el usuario, o sea, lo puedo borrar yo usando JavaScript, y también el usuario puede ir en el navegador y borrar todos los datos. Hay dos tipos de almacenamiento local. Uno que se llama Session Storage, que se pierde al cerrar el navegador, y otro que se llama Local Storage, y ese sí se queda aunque se cierre el navegador. A veces nos puede interesar usar el Session Storage, que una vez que el usuario cierra el navegador se va, y a veces nos puede interesar usar el Local Storage, que mientras el usuario no lo borre o yo con JavaScript lo borre, ese dato queda ahí, ¿sí? Y el dato de Local Storage lo puedo usar, acceder y borrar con JavaScript. Y también lo puedo yo ver en mi navegador con F12 Application Local Storage. Entonces yo si voy a cualquier página y aprieto F12, acá en la aplicación, ven, tienen el Session Storage, que es lo que ha guardado esta página web, que no ha guardado nada, y Local Storage, y ven, todo esto me guardó esta página web en el navegador. Y yo puedo ir a los valores y cambiarlos, ¿sí?, o borrarlos directamente. Pero, en principio, mientras nadie se meta, el usuario normal no se va a meter acá, todo esto está funcionando. Todo esto no sé para qué es, la verdad, esta página, para qué está guardando, ellos sabrán. El servidor sabrá para qué guarda todos estos valores. Bien. Entonces, ¿y cómo hago yo para guardar o acceder? Tan simple como esto, ¿sí? Es un objeto como cualquier otro, local storage, set item, o sea, configurar un ítem. Este es la clave del ítem y este es el valor. Ahí los vieron. A todos los ítems que había, ven, de local storage, esta es la clave y este es el valor. La clave y el valor. Ven que el valor incluso puede ser un arreglo, puede ser un objeto. Todo eso se puede guardar. Con setItem lo configure. Con getItem obtengo, ¿sí?, para la clave cuál es el valor que tiene configurado. Entonces, acá hay un ejemplo también, ¿ven? Local storage, setItem, nombre, John Doe. Y después lo obtiene y lo muestra. Muestra getItem con name y lo muestra. Entonces, si vamos acá, en algún lugar, ven, acá está, la clave name, John Doe. Y así yo podría guardar todos los objetos que quisiera. Entonces, ustedes, yo creo que en algún momento yo les pido que guarden algo, bueno, ustedes pueden guardarlo de esta manera, ¿sí? En hacer una tabla de mejores resultados de un jueguito, por ejemplo, ¿no? Lo pueden ir haciendo así con setItem y lo van incluyendo, ¿no? Entonces, es así de simple, nada más. Como si fuese la variable y el valor. Acá le ponen otro. Y le ponen Pepe. La clave puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Yo no soy Pepe. Lo ejecutan y acá aparece, ¿ven?, Pepe y yo no soy Pepe. Esto está guardado ahí. Y yo después puedo obtener el valor refiriéndome a la clave simplemente. ¿Sí? Ven que copié solamente esa parte, pero si lo quiero mostrar. No tengo que tomar más. A ver si ahí lo muestra los dos. Sí, ¿ven? Ahí muestra el primero concatenado con el segundo del contenido de las claves. O sea, es así de simple, no tiene más ciencia. Si ustedes quieren almacenar datos, lo pueden almacenar y bueno, hasta que el usuario no los borre, nada, ahí quedarán. Igual si yo lo borro, tampoco va a cambiar porque no se ejecuta nada cuando yo borro esa clave. Y si lo vuelvo a ejecutar, se vuelve a cargar, ¿no? Acá está de vuelta el mail.
Entonces, simplemente es una forma de yo tener como un almacenamiento persistente local en mi navegador. Persistente, insisto, con estos detalles de que el usuario los puede acceder y los puede borrar. Y si no, típicamente lo que vamos a hacer es consumir una API o descargarnos un archivo usando fetch. Esto es otro método que ya viene predefinido y nada, o sea, podemos acceder a archivos con fetch o consumir una API usando fetch un poquito más elaborado que es simplemente descargar un archivo. O sea, el fetch, así sin nada, es para eso, para descargar un archivo, básicamente. Fetch aparece en ECMAScript 6, el primero que cambia también, en 2017, y en principio se usa para reemplazar este otro método que se llama XML HTTP Request, ¿no? Es una solicitud HTTP que se usaba antes, ahora se usa fetch. Traten de no usar esta otra, pero todavía funciona, la HTTP Request. Entonces, se usa fetch un archivo y nada, simplemente ese archivo ustedes lo pueden pasar a texto, lo pueden mostrar. Acá tienen un archivo que se llama así, que está alojado en el mismo servidor. Entonces, lo que van a hacer es descargarlo y después lo pasan a texto, al contenido del archivo, y lo ponen en el que dice demo acá, ¿no? Este párrafo, que en principio tenía esto, se reemplazó todo el texto por lo que tenía el archivo, que es todo esto. Ven que todo esto que dice acá no está en el HTML en ningún lugar, sino que lo que hizo fue descargarse el archivo y metió su contenido acá adentro. Tendrá un H1 y 2 pesos. Entonces, así ustedes pueden descargarse un archivo con cualquier cosa. Y hay archivos, por ejemplo, se podrían descargar un archivo de datos y armar una tabla. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y acá tienen un par de ejemplos más. Pero bueno, siempre es parecido. Y fíjense que, bueno, acá tienen otras formas de cómo llamar al fetch. Con async y await. Esto es para que no se frene la carga de la página cuando ustedes están accediendo al archivo. No es necesario, pero bueno, es una buena práctica usar este tipo de modificadores para que funcione así, ¿no? De manera asincrónica con la carga de la página y que no se bloquee todo el resto. Bien. Entonces, más allá de que pueden guardar en local y acceder, también pueden acceder a datos que estén en el servidor, en archivos y demás. Y en lo que van a ver después ustedes, ya cuando hagan el backend, van a tener un servidor con una API, se llama, que es una interfaz de acceso. No les va a dar texto solamente, sino que les va a dar datos. Y ustedes van a consumir esos datos, usando lo que se llama una API. Bueno, acá les dejo varios ejemplos de cómo consumir APIs o cómo consumir, sí, estos son todos de consumir APIs usando fetch. La diferencia, que cuando ustedes van a consumir una API, normalmente eso va a venir, los datos van a venir con un formato específico y además ustedes tienen que mandar un encabezado, ¿no? O sea, no es tan simple como pedir un archivo y ya está. Entonces acá ven que hacen un fetch de una URL, pero con un método post, que puede ser también get, puede ser put, puede ser delete, el modo, caché. Bueno, no voy a entrar en detalles porque no es algo que tenga que ver con lo que estamos viendo nosotros ahora. Ya lo van a ver cuando vean la parte de backend, cómo acceder en detalle, cómo acceder a una API, pero sepan que se puede acceder y consumir datos. Obviamente, ¿para qué consumen datos? Para después ustedes con JavaScript
modificar lo que está viendo el usuario. Entonces, ahí tienen un ejemplo, acá tienen otro de DigitalOcean en español, ¿no? Cómo usar la API Fetch de JavaScript para obtener datos. Hay un montón de cosas, incluso hay APIs abiertas que ustedes pueden acceder. El último es una que acá les dice, ven cómo hacer, y también tienen la opción del catch para cuando tienen un error en la función de fetch. Acá están todos los detalles, insisto, no es el objetivo de esta materia que ustedes hagan esto. Y acá tienen un ejemplo completo, por si tienen ganas de verlo, que ven acá, hay una base de datos abierta con preguntas para trivia, me parece que era esto. Ustedes la pueden acceder y fíjense la API, ven, les responde así, ven que es un objeto en realidad de JavaScript esto, con un código de respuesta, resultado, tipo, dificultad, ¿ven? Y son todas preguntas y respuestas, porque esta es una base de datos de trivia, en inglés. ¿Sí? Pero les dice la pregunta, la respuesta correcta y todas las respuestas incorrectas, como para que ustedes armen una trivia a mano. Es un sitio que tiene una API para acceder y que es Open Trivia Database. Creo que está solo en inglés esto, pero bueno. Ahí tienen un montón de preguntas, es gratis y pueden accederlo y consumirlo para armar su propio preguntado, ¿no? Su app como bien. Y como les decía, antiguamente no se usaba Fetch, se usaba XML, HTTP Request. XML sería HTTP Request, ¿no? Y hoy en día todavía se puede usar si quieren poner un timeout manual o recibir notificaciones durante el progreso de la solicitud, ¿no? Si está viniendo los datos de a poco, pero en general no se recomienda usar ya XML HTTP Request, sino que directamente usar Fetch, que lo reemplazo 100%. Hasta acá, ¿alguna duda? Insisto, esta parte no se las voy a tomar en un parcial. Acá tenés una API de productos para simular un carrito. Sí, sí, hay APIs de todo, seguro. Hay APIs abiertas de todo. Para cuando uno quiere probar cosas. Esto es lo que manda Esteban. Pues no sé, acá está Fake Store API. Abajo te da los endpoints, cómo acceder a la API. Abajo, ¿en este o en el otro? Acá. Acá está el fetch. En el repositorio. Está bien. Sí, sí, pero acá también ven que está cómo Sí, acceder tenés razón. y cómo va a responder la API. Bueno, ven, esto es si ustedes quieren ir probando, pero tengan en cuenta qué cosa. Y la fecha del próximo parcial, yo creo que la próxima clase, estoy esperando un poco de cómo terminamos hoy, pero creo que hoy terminamos ya con esto. La próxima clase vemos como una introducción a Vue, que no entra en el parcial, y sería el otro, la otra semana. O sea, como lo hacemos los lunes de práctica, imagínense, hoy es 30, o sea que es 6, debe ser el próximo jueves. El 11 tenemos base de datos. 1, al 31 es mañana, 1, 2, 3, el 10, claro, sería el 10, y pasa que no nos van a dar más los días, porque yo después tengo un recuperatorio y después el final el coloquio para los que promocionen. O sea que sí tengo que hacer 10, 17 y 24. No tengo otra, porque ya la otra semana, esa semana del 24 ya cierran las notas. Así que hablen con base de datos, si no, o decídanse, una van directo a recuperatorio. No nos queda otra opción, pues se nos junta todo, sino lamentablemente es así. Si no dan en la primera oportunidad, bueno, me avisan, lo que sea, y no les saco la promoción, digamos, ¿sí? Pero me avisan que no van a dar en esa porque no llegan y dan en el recuperatorio. ¿Está? Pero no nos quedan más días ya. Bien. Bueno.
Y como algunos temitas, para que ustedes vean ya esto sí por su cuenta, son cosas que algunas por ahí yo les comenté y demás, pero bueno, es más para que lo vean porque no entra en nada, no entra ni en el parcial, ni dudo que en los laboratorios, tal vez algo en los laboratorios, pero bueno, para que ustedes vean por su cuenta, bueno, JSON, que lo hemos hablado alguna vez, es un formato para guardar y enviar datos que está basado en cómo se escriben los objetos en JavaScript, ¿sí? El JavaScript Object Notation, eso significa JSON. ¿Sí? En realidad no es JavaScript, o sea, tiene que ver en la forma de escribir, pero es independiente de JavaScript. Y se puede usar para cualquier cosa, y como vieron ahí, las APIs muchas veces responden con este formato. Un formato que se llama JSON, está bien definido, y bueno, aquí les dejo igual el enlace, ustedes después lo pueden mirar. En el pasado se usaba una cosa que se llama Ajax, que todavía se usa hoy en día, ¿sí? que significa JavaScript asincrónico y XML, por eso se usaba el XML HTTP request del navegador para acceder a los datos. Hoy en día se usa Fetch y por eso ya Ajax en principio no se usa. Funciona, o sea, lo pueden usar todavía por si tienen algo antiguo desarrollado, pero no es algo que yo les vaya a pedir, que sepan de Ajax ni nada de Ajax, como quieran nombrar. También, acá tienen un enlace, si quieren averiguar más, está bien detallado en W3 School. jQuery también era una biblioteca, que todavía existe una biblioteca de JavaScript, mucha gente lo usa todavía, que se creó en 2006 porque principalmente Internet Explorer y Netscape se llevaban mal, o sea, cada uno interpretaba JavaScript como quería, y además porque esto de Ajax era bastante complejo de programar, la gestión de eventos era bastante compleja, entonces salió esta biblioteca JavaScript, que es algo que hay que precargar, ¿no? Típicamente es un script que uno precarga, y permitía simplificar la sintaxis. Y además unificarla independientemente del navegador que uno usara. Hoy en día eso ya está estandarizado, o sea, como dice ahí, desde ECMAScript 5, todo lo que estaba en jQuery está en el estándar, y el ECMAScript 5 es de 2015 por ahí, así que no se justifica usar jQuery. También, si un día se encuentran con algún proyecto antiguo con jQuery, ahí abajo tienen un enlace y pueden leer de qué se trata. Es aprender una notación alternativa a JavaScript, por lo tanto, no les recomiendo, si no lo conocen y si nunca tocaron un proyecto en jQuery, no se metan porque se van a confundir. Y bueno, y después, a nivel de frameworks, hay un montón que ustedes pueden ver. Los frameworks son marcos de trabajo de que ustedes pueden ver específicamente para el frontend. Hay frontend frameworks, y Bootstrap es el más popular. Hoy en día está la versión 5.3, lo pueden ver. Acá lo que van a encontrarse es un montón de estilos y predefinidos, ¿no? Y un montón de funciones predefinidas en JavaScript para... Un montón de estilos y funciones predefinidas en JavaScript. Es tan simple como añadir en el head, donde puedan, la parte de scripts y la parte de CSS, y después la pueden usar. O, ven, esta es la forma más simple de insertarlo en sus proyectos, ¿no? Una parte de CSS y una parte de JavaScript. Si solamente van a usarlo para formato, por ejemplo, usan solamente la parte de CSS. Y esta sería como la forma más profesional de usarlo con un gestor de paquetes, ¿sí? En Linux, con npm install Bootstrap en tu versión, y esto ya se los agrega en su proyecto. Bueno, npm lo van a ver más adelante, no lo vamos a usar
Tampoco lo vamos a usar para Vue, que también sería la forma más profesional de usarlo, porque ya les enseñé un montón de cosas. Enseñar un gestor de paquetes para esta materia me parece demasiado y los va a perder. Pero bueno, sepan eso, que Bootstrap se puede incluir tan simple como añadiendo la parte de CSS y la parte de JavaScript, y después usando esos formatos que ya tiene predefinidos, o de esos scripts, o esos métodos o funciones que ya tienen predefinidas. Hay un montón de gente que usa este framework. También pueden incluir solo lo que necesitan, porque es bastante grande, bastante pesado. Y les da cosas, o sea, les da funcionalidades que no vienen en el JavaScript estándar, como, no sé, funciones para armar menús dinámicos, todo ese tipo de cosas. Bueno, lo tienen, por ejemplo, en Bootstrap. Y hay un montón de otros. Foundation es este, Bulma. Bueno, también. Estos, igual que jQuery, si no lo vieron, no se metan ahora porque se van a confundir. Este es otro frame. Y tampoco se los voy a pedir, ni creo que en las próximas materias tampoco lo van a usar. Tal vez Bootstrap puede que alguien les diga, sí, acá hay otro Bulma. Incluso acá tienen en W3 Schools un tutorial de Bootstrap, por si en algún momento lo quieren hacer este verano, están aburridos o aburridas, y se pueden hacer. No, es útil saber de Bootstrap si se van a dedicar a esto porque se usa. Este sí se usa. Bien, otro concepto, como para que ustedes vayan viendo, es el concepto de SPA o Single Page Application, que es como, por ejemplo, es ahora la página de Facebook, ¿no? Si ustedes entran a Facebook, vieron que van bajando y es infinito eso, ¿no? O a Instagram, Facebook es más de viejo, van bajando y es infinito, o sea, siempre hay contenido ahí. Y no es que se cargó todo el contenido de Instagram en su PC o en su teléfono, sino que eso es una aplicación de una sola página que va refrescando el contenido a medida que ustedes van moviéndose en la página. ¿Tá? Todo el sitio web es como que ustedes nunca se van de la página. ¿Sí? El objetivo es que la transición sea más rápida y en realidad el objetivo es tenernos atrapados en la aplicación, ¿no? Que no tengan que hacer ustedes clic y que se vuelva a cargar otra. Está todo dentro de la misma página. Ustedes apretan el de comentarios y se descargan los comentarios y se muestran en la misma página. No es que ustedes van a otra página donde están los comentarios. Entonces, es una forma de desarrollar, que es lo que se usa hoy en día, más allá de que lleva más de 20 años el concepto de aplicación en una sola página. No es obligatorio, obviamente, hacerlo así, pero bueno, los sitios profesionales suelen ser con este estilo para que el usuario no note esa transición. Para esto existen frameworks y existen librerías. Ahí les puse 4. Angular JS es un framework, pero hoy en día ya está obsoleto, ¿no? Se usa uno que es Angular solamente y que no es en JavaScript, sino que es en TypeScript, que es otro lenguaje. El TypeScript se compila a JavaScript, ¿no? Se cambia por JavaScript porque el navegador no entiende de TypeScript. Pero bueno, Angular es el de Google, Ember no es de nadie, creo, React es el de Meta o de Facebook. Es una biblioteca, en realidad no es exactamente un framework, y bueno, el Vue, que vamos a ver la próxima clase, que también es un framework de frontend. Y estos todos están pensados para eso, para hacer single page application. Otro concepto, CMS, que son sistemas de gestión de contenido, Content Management System. Hay un montón y se usan más que nada para eso, para gestionar el contenido de una página web. En realidad se puede gestionar cualquier tipo de contenido, ¿sí? Pero principalmente los CMS que yo les comento acá son para páginas web, como son WordPress, Joomla, Drupal. Están hechos, son bastante
tienen bastante historia, están hechos la mayoría en PHP, algunos en Python, y nada, es eso, simplemente tiene como un frontend para mostrar al usuario y también tiene herramientas de gestión para que un usuario que no sepa de JavaScript ni de HTML ni nada, pueda subir contenido y publicarlo en el sitio, digamos. ¿Sí? Después sí hay otras herramientas que son específicas para contenido de empresa, para documentación, para todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces Alfresco, OpenCMS, Box, bueno, IBM, Microsoft tienen sus productos también. Pero si no, los que son de gestión de contenido web son los más conocidos son estos, ¿no? WordPress, Joomla, Drupal, ahí va. También hay generadores de contenidos estáticos, o sea, perdón, de sitios estáticos. Estos son distintos a los anteriores, porque los anteriores tienen una interfaz de gestión donde el usuario puede entrar y de acuerdo a su perfil le permite publicar, le permite modificar el font de la entrada, qué sé yo. Ese tipo de cosas. Estos otros no, estos son generadores de sitios estáticos donde ustedes generan el sitio y es como que lo compilan y le arma todo un sitio estático, ¿no? Donde el contenido es el que es y es el que se muestra. Si agregan una nota o lo que sea, tienen como que volver a compilarlo y les vuelve a generar el sitio estático con los links a la nueva nota, a todo eso. De acá hay un montón, ¿sí? Pero bueno, les dejo ahí nombres de algunos por si les interesa verlos, ¿no? Jekyll, Hugo, en inglés se dice Hugo, Hexo, Gatsby, Next.js, Astro, bueno, acá hay infinidad. Cada uno tiene su forma de escribir las páginas. Por ejemplo, el Jekyll, que es para GitHub lo soporta por defecto, es el que usa para sus páginas estáticas de usuarios. Entonces, ahí las notas se escriben en Markdown y Liquid, que son dos lenguajes para escribir templates. Y cuando ustedes lo publican, bueno, eso es como que se compila y se muestra el sitio estático. Y bueno, hasta acá quería llegar hoy, corriendo, pero llegamos. Esto es una hermosura, dice Esteban. Sí, no, están todos interesantes. Yo, la verdad que el que más he usado es Jekyll, porque como GitHub lo tiene incluido y es gratis la publicación en GitHub de tu página. Pero bueno, todos funcionan. De todas estas cosas, al nivel que están ustedes, les recomiendo siempre elegir una y especializarse en esa. O sea, no se pongan a aprender de Bootstrap, Angular y React. No, o sea, se van a volver locos. Si bien no son exactamente lo mismo, pero nada, elijan, por ejemplo, Angular, vean cómo se le da estilo a las páginas usando Angular y céntrense en usar eso. O Vue, les recomiendo más para la carrera porque es lo que van a usar más adelante. Por eso yo la clase que viene les cuento un poquito, ¿sí? Traten de eso, ¿no? De ver, aprender de Vue, ponerse, ver detalles y todo como para estar bien al tanto de una sola cosa por ahora. ¿Sí? ¿No? Después, si en el ámbito profesional se usa Joomla, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tendrán que ponerse a ver Joomla. ¿Sí? Pero en principio, les recomiendo eso, que se centren en una sola herramienta y aprendan eso por ahora. ¿Dudas o preguntas? ¿No? ¿Silencio? Bueno, voy a cortar la grabación entonces.